Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos a esta segunda jornada de la Environmental History Week 2025 en la sede, en esta ocasión, en el Colegio de San Luis, que en este año llevó por título Aportaciones históricas e incidencias a las problemáticas ambientales actuales en el centro norte de México. Este segundo día lo iniciamos con una conferencia magistral con el doctor Michael Bess, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muchas gracias, profesor Michael Bess, por aceptar dar esta charla el día de hoy, esta mañana, que es con lo que inauguramos esta nueva jornada. El profesor Michael Bess nos dará una charla sobre la construcción de caminos y el impacto ambiental en el estado de Veracruz durante las décadas de 1930 y 1940. Les comento brevemente, el profesor Michael Bess, como lo comentaba, es profesor investigador titular del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, es doctor por la Universidad de Texas El Paso, y su tesis es una tesis que fue reconocida por la misma universidad como una tesis relevante en ese año en la que fue defendida, y llevó como título Roots of Compromise, Road Building and Motor Transportation in Modern Mexico durante 1920-1952. El profesor tiene por ahí ya por salir un libro, si no es que ya ha salido, sobre un tema similar, y además de que tiene varios artículos y libros publicados en revistas reconocidas en México y en el extranjero, además de haber recibido apoyos importantes para la realización de diversas investigaciones, y donde además ha abordado los temas sobre las cuestiones de las historias ambientales, para lo cual coordinó un número para la revista Histo. Entonces, pues tenemos inicio de esta segunda sesión, pues de una manera realmente, pues digamos, de primer nivel, ¿no? Con la charla que tenemos con el doctor Michael Bess. Entonces, doctor, pues lo dejo para que iniciemos la charla con su presencia, y reitero el título de la misma charla, que es La construcción de caminos y el impacto ambiental en el estado de Veracruz durante las décadas de 1930 y 1940. Me acompaña aquí la doctora Clotilde Hernández, quien es coorganizadora de esta semana de la historia ambiental. También por allá está Gerardo Morales Jasso, quien también ha estado trabajando en esta misma colaboración. Y bueno, nuestros ayudos técnicos acá, Jorge Emilio. Bueno, muy bien, adelante, doctor, muchas gracias, y saludos a que nos acompañan desde Facebook Live y aquí en la sala. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de practicar con ustedes sobre este tema. Como ya mencionó, forma parte de la base de mi investigación de la tesis doctoral. Y una de las cosas que encontramos muy pronto en estudiar la historia de la construcción de caminos es imposible tener esa discusión sin hablar sobre el medio ambiente, sus características, los retos, los impactos y la manera que el clima, las lluvias, la topografía afectan la construcción y mantenimiento de esas infraestructuras tan importantes al desarrollo económico, desarrollo social de México y de todos los otros países en el mundo. Voy a compartir pantalla para presentar mi PowerPoint. Sí, adelante, profesor. Gracias. Ok. ¿Ya pueden ver a toda la presentación? Perfectamente. Ok. Si estamos viendo la historia de la construcción de caminos en México, mucho de esta historia lo notamos con la creación de la Comisión Nacional de Caminos en 1925. Sin embargo,
la discusión, el contexto, los antecedentes son unas décadas antes y hay discusiones sobre la necesidad de construir nuevos caminos. Esto es en parte con la llegada de los primeros automóviles a la Ciudad de México, a Monterrey, a Veracruz, a principios del siglo XX, 1903, 1904. Aquí tenemos una imagen de un camino en reparación que están ampliando durante el Porfiriato, finales de los últimos años del Porfiriato, una ruta de la capital mexicana hacia Cuernavaca que iba a soportar automóviles. Sin embargo, fuera de algunos proyectos durante el régimen de Díaz, la gran mayoría de los caminos en el centro y en el sur del país están en pésimas condiciones. Son caminos construidos durante la época colonial, llegando a principios del siglo XX, están en condiciones imposibles para transitar por carros, por automóviles. Muchas veces es solo por peatones, el uso de animales de carga que pueden transitar esos caminos. Y hay mucha demanda para reparaciones. Durante el gobierno de Díaz, famosamente, sabemos que invirtieron mucho en la red de ferrocarril, pero lo que vamos a ver en la siguiente etapa es un enfoque sobre la red de carreteras y caminos vecinales. Sin embargo, los mejores caminos que existieron en esos tiempos fueron construidos por las compañías extranjeras de petróleo, Huasteca, El Agui, otros que estaban activos en Veracruz, en el norte, en la Huasteca, de toda esta zona de varios estados hacia el norte de Veracruz. Y estos caminos son de asfalto, vienen con toda la infraestructura moderna de drenaje, había telégrafo, y la gente local querían usar estos caminos, pero las compañías de manera muy agresiva forzaron a personas a usar un pasaporte local para probar que vivieron en estas zonas y restringieron la movilidad regional para las comunidades en el norte de Veracruz. Entonces, caminos públicos, muy malas condiciones. Caminos privados, muchas restricciones. Y cuando los revolucionarios llegan, ellos están de acuerdo de la importancia de reconstruir el país a través de la construcción y reconstrucción de caminos y carreteras. Aunque están rivales, Carranza, Madero, los sonorenses, Villa, están de acuerdo sobre llevar automovilismo y caminos al país, perdón. Y hay primeros intentos en 1917, en su primer discurso al Congreso como presidente, Venustiano Carranza habla de la importancia de reconstruir el país por la red de caminos. Vio esto como un importante elemento para el desarrollo económico del país. Álvaro Obregón va a lanzar el primer intento de construir carreteras en 1921-22, aunque no es un éxito. No encontramos un programa que va a ser permanente hasta 1925-26 con Plutarco Elías Calles, con la creación de Comisión Nacional de Caminos. Va a cambiar su nombre pronto a Dirección Nacional de Caminos. Y este grupo dentro de la SCOP, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, es responsable para coordinar esfuerzos constructivos con los estados. El primer plan de esta nueva agencia dentro de la SCOP es la construcción de 5 carreteras para unir la capital, Distrito Federal, con otras regiones
del país. La más famosa es la carretera panamericana que salía desde Laredo, Texas, pasando por Monterrey y en camino hacia Ciudad de México. Va a llegar a Ciudad de México en 1936. Otra carretera importante que es parte del enfoque de mi presentación hoy es la carretera México-Veracruz, que va a salir desde la capital rumbo a Puebla, entrar a Veracruz por Perote, continuar hacia Jalapa y luego al puerto de Veracruz. Había mucho debate sobre la trayectoria de esta carretera, porque mientras Jalapa es la capital del estado de Veracruz, dos otras ciudades importantes que tienen una base industrial y comercial importante, Córdoba y Orizaba, ciudades hermanas, querían abogar para que la carretera pase por ellos. Y había un debate regional entre estos grupos y que habla de las distinciones regionales sobre la planificación de caminos. Final de cuentas, esta carretera, los capitalinos en Jalapa van a ganar, pero Córdoba y Orizaba van a abogar la construcción de otros caminos, otras carreteras. Si vemos las condiciones que los ingenieros, los trabajadores están encontrando, son muy, muy difíciles condiciones ambientales para construir caminos en Veracruz. Primero, estamos hablando de una zona, cualquier persona que ha visitado el bello estado de Veracruz sabe muy bien que hay muchas montañas. Si estás tomando el autobús desde la ciudad hasta Jalapa, hay curvas, hay mucha dificultad para transitar esta zona. Bosques muy gruesos y además temporadas de lluvias muy fuertes, el riesgo de huracanes. Entonces, los equipos de construcción están enfrentando peligros en la propia construcción de esta infraestructura. Pero luego vamos a encontrar muchos retos en mantener estas zonas para que queden abiertos los caminos y las carreteras. Había famosas lecturas en periódicos como El Dictamen de Veracruz, periódicos de la capital como Excelsior, que publicaron relatos de viajes en coche en estos tiempos antes de la reparación de estos caminos. El dictamen comentó que entre Jalapa y Veracruz las condiciones eran tan malas que podía durar un viaje en automóvil 3 días para llegar desde Jalapa hasta Veracruz por los baches enormes en la ruta y la necesidad de contratar a personas con animales de carga para mover el automóvil cuando está atrapado en un bache enorme. Entonces, estos grupos van a poner presión sobre el gobierno, construir, pero también construir mejores caminos. Viendo este gráfico, lo que encontramos es la circulación de nacional de autobuses. La razón por que quería incluir esto es que muy pronto, en los años 30 y 40, vemos un aumento rápido en el uso de autobuses. La gran mayoría de los mexicanos van a experimentar las carreteras y los caminos vecinales, estas nuevas infraestructuras modernas, a través del autobús. El automóvil va a quedar en el volante en las manos de la clase media alta, las élites, pero para la mayoría de la gente van a estar en autobús. En estos tiempos, en 1938-39, abre ADO, la famosa red de autobuses que transitan Veracruz. Y hay varios grupos que están abogando para esta construcción que son fuera del gobierno. Cámaras de comercio, comités pro camino. Estos grupos van a coordinar
van a pedir por apoyos, recursos para mantener los caminos construidos, para proteger esos caminos contra los cambios en el clima, las lluvias, huracanes. El uso diario de estos caminos también es un impacto. Y esos grupos y también sindicatos, uniones agrarias, también van a estar apoyando, escribiendo, abogando para la construcción y mantenimiento de caminos. También estos grupos van a formar una extensión de conocimiento importante, porque van a apoyar, incluso presidentes municipales, van a apoyar a los ingenieros que están llegando a las diferentes regiones en Veracruz para la planificación, para entender dónde es el mejor lugar para poner el camino. Y vamos a encontrar rivalidades, grupos rivales van a querer convencer a la SCOP y sus ingenieros, oh no, este es el mejor lugar para poner el camino, no allá, quiero que el camino pase por este lado. ¿No? So hay, um, hay mucha demanda, hay mucho entusiasmo para los caminos, pero también encontramos rivalidades. Pensando en la burocracia que construyó los caminos, debajo de la SCOP y la Dirección Nacional de Caminos, hay la Junta Local de Caminos de Veracruz, que fue establecida para coordinar con el gobierno estatal y las otras organizaciones pro carretera y pro camino en el estado. Como mencioné, Orizaba y Córdoba son muy interesados en la construcción de una carretera hacia Puebla. Van a formar su propia junta pro camino que va a coordinar con la burocracia. En Coatzacoalcos vamos a ver una comisión pro camino que van a abogar para la construcción de caminos en el sur del estado que tiene otro rollo en términos de prioridades y recursos dadas a diferentes regiones. Muchos de los recursos al principio están enfocados en la construcción de la carretera México-Veracruz. Entonces vemos más atención hacia el norte, centro y norte del estado. Y los grupos en el sur van a estar peleando y quejando que hay una falta de recursos y que ellos necesitan recursos también. En gran parte por las dificultades de construir caminos en el sur por cuestiones ambientales. So, uno de los temas interesantes sobre la construcción, y aquí tenemos un grupo de ingenieros, otras personas, trabajadores en un camino en Veracruz. El gobernador en los años 20, que luego fue jefe de la SCOP para calles, Adalberto Tejeda, era un radical en su política y quería implementar prácticas populares de la izquierda en la construcción de caminos. Reclutó a comunidades agrarias para participar en la preparación de los caminos, es decir, quitando la maleza para la ruta, para que cuando pasen los equipos de trabajo puedan construir más rápido la ruta. Y fue un sistema híbrido que Tejeda elaboró para los primeros años de construcción de caminos. Y fue un modelo muy diferente a otros modelos que encontramos en el país, pero en el caso de Veracruz había una mezcla de diferentes elementos como el uso de contratistas privadas, pero también organizaron grupos populares para trabajar en la construcción de caminos. Había como un apoyo colectivo. Sin embargo, también vemos unos elementos más preocupantes. En algunas comunidades usaron la faena, un impuesto de
laboral, donde los hombres están obligados a contribuir su labor a la construcción de caminos. Entonces, fue un entorno muy complejo. Si comparamos con otros estados, fue mucho más, la burocracia fue mucho más como top-down, para aprovechar de un anglicismo. En el caso de Veracruz, el poder es mucho más distribuida por regiones e incluso la cantidad de los salarios van a diferenciar a lo largo del estado. No hay un solo operador, no hay un solo organismo controlando todo. Es muy desde abajo la toma de decisiones, muy local, muy regional y aunque obviamente el gobierno estatal y el gobierno federal tienen mucha influencia, hay límites a esta influencia en términos prácticos, en términos tangibles y en material. So, esto es cuando estamos viendo como literalmente el cruce de caminos entre cuestiones de infraestructura, de burocracia, de presupuesto y de medio ambiente. Las superficies construidas para los caminos en Veracruz y en muchas otras partes de México en los años, a principios de los años 30, son de terracería, que es puro tierra, o macadam, que es una superficie de rocas pulverizadas para poner un grado plano para el tránsito de vehículos. Estos dos son muy accesibles para su construcción. El más costoso, obviamente, es el uso de asfalto concreto para las carreteras. Y en los primeros años, las primeras décadas, a partir de 1926 y adelante, la gran mayoría de esos caminos son de terracería y macadam. Pero recordamos el número de autobuses que están aumentando durante los años 30 y 40, y esto va a poner presión sobre esta infraestructura, porque terracería es muy vulnerable a las lluvias, al cambio en el clima. También macadam es muy vulnerable a los vehículos pesados. Entonces, encontramos una situación donde comunidades van a estar escribiendo al gobernador, escribiendo al presidente, exigiendo no solamente la construcción de caminos, pero hay que construir mejores caminos porque el medio ambiente no facilita la construcción de caminos de terracería porque son casi imposibles para mantener. Mira el impacto que este camino va a tener con este desfile. Esta es la imagen que formó la portada de mi libro Routes of Compromise. Y esto es una celebración dominguera de la comunidad Alto Lucero hacia Jalapa. Y puedes ver a todas las personas arregladas. Pero imaginar este impacto al camino, el tránsito diario, el uso de este camino va a implicar que el gobierno no solamente puede ya abrir el camino y decir, ya, mira, celebramos, ya tenemos el camino terminado. No, van a tener que mantener, van a estar reparando estos caminos y esto va a implicar un gasto importante. Y lo que va a pasar es, a veces la red es intransitable por semanas o meses y encontramos cartas oficiales de comunidades, municipios, exigiendo al gobierno no darnos dinero, darnos herramientas para reparar a estas zonas, a nuestros caminos. Y cuando vemos a la construcción de caminos
en cualquier parte del mundo, pero en particular las características de Veracruz, el medio ambiente es imposible escapar. Hay que siempre tomar en cuenta estos elementos ambientales en la construcción de esta infraestructura, porque por un lado estamos hablando de los grados en las zonas montañosas. Obviamente un camino carretero puede tomar un grado mucho más alto que un ferrocarril, entonces puede llegar a mucho más comunidades que un ferrocarril. También porque puedes usar diferentes superficies, puedes construir caminos más baratos, pero un camino más barato implica la necesidad de hacer más mantenimiento en el futuro por las lluvias y el uso y la reducción en su calidad. Entonces, luego hay presión del público para poner mejores caminos, pero esto implica un presupuesto más alto. Eso es un juego de políticas que está mediada por la infraestructura y el medio ambiente. Llegando a 1938, la carretera hacia Veracruz está construida. Esto es un pequeño mapa de la construcción de carreteras tocando a Veracruz para 1940. Y ya vemos varias carreteras en el norte del país que están construidos, conectando el puerto con la Ciudad de México y con Jalapa. Luego vemos que Córdoba y Orizaba lograron extender sus caminos después del fin del camino de la carretera México-Veracruz con este tramo que va a conectar a Veracruz y luego hacia Puebla. Miguel Alemán fue muy clave en esto. En esos tiempos fue gobernador de Veracruz a finales de los años 30 y luego cuando llega a la presidencia en 1946 va a invertir mucho en la construcción de carreteras, pero también caminos vecinales para conectar comunidades rurales a las carreteras. Brevemente, en los años 40 vemos un cambio en la retórica a favor de la construcción de caminos. Vemos al gobernador Jorge Cerdán escribiendo al presidente Manuel Vila Camacho sobre la importancia de construir caminos para repeler invasiones nazi y para cumplir con los objetivos, y literalmente puso esto en su carta. Quería cumplir con los objetivos de la Casa Blanca y por eso necesitamos más caminos en Veracruz. Y aquí tenemos un anuncio en la revista Tiempo. He aquí el auto de 1943 que usted no compró, ¿no? Y ya es un cañón. So, llegando hacia el sur del estado, grupos pro camino van a abogar para la construcción de nuevos caminos modernos, para mover recursos, para apoyar los esfuerzos de los aliados y, como mencioné, repeler posibles invasiones nazi. Este es un mapa que elaboré sobre la construcción de carreteras y caminos en el sur de Veracruz con Tabasco. Y ambos estados van a trabajar estrechamente, en parte porque Tabasco encontró muchas dificultades en construir caminos y pidió apoyo de Veracruz, de la Junta Local de Caminos, para apoyarle con recursos, material y experiencia para construir este tramo desde Francisco Río de Tabasco hasta Las Chopas, Veracruz, para ya conectar Villahermosa con el sur. Una de las rutas más importantes en esta zona es Coatzacoalcos a Minatitlán, porque Minatitlán es una importante zona petrolera, pero la carretera, otros grupos pro carreteras, pro caminos van a continuar esta construcción hasta Sayula. Y la construcción en esta zona es muy importante, pero como he mencionado, es muy complicado. Muchos ríos, muchas zonas montañosas, mucha lluvia. El riesgo de los huracanes es aún más relevante en esta zona. Y vemos que la tensión
para la construcción de caminos, formalmente es más hacia el norte y más conectar el puerto con la Ciudad de México. Empresarios, sindicatos, grupos agrarios en el sur van a formar comités pro camino para abogar para recursos, pero también van a buscar generar sus propios recursos locales para construir caminos y luego tener un representante de la Junta Local de Caminos para observar su avance. Pero en muchos casos en el sur, ellos están trabajando en sus propios caminos con recursos autogenerados y con contacto con las autoridades más hacia el norte. Uno de los temas que estoy explorando ahorita es cómo vemos la movilidad y la movilidad en el sur de Veracruz, en el istmo de Tehuantepec, cuáles son los retos ambientales que están estorbando la expansión de la infraestructura de transporte en esta región. Es como mi obsesión ahorita que está en formación. Para terminar, la construcción de caminos en los años 30 y 40 van a formar la base para los importantes avances de desarrollo económico que encontramos en los años 50 y adelante. Los caminos, las carreteras construidas durante estas 2 décadas forman el esqueleto principal de la red de caminos en el país y van a conectar regiones industriales con puertos importantes, con las capitales políticas y van a formar los inicios importantes. Sin tener estos caminos, podemos argumentar que hubiera sido mucho más difícil el desarrollo económico del entre comillas, el milagro mexicano de la época posguerra. Y para terminar, toda esta discusión de caminos está vinculado al discurso de progreso. Aquí vemos una imagen de Pemex de 1952, hablando de vinculando el progreso con la infraestructura. Y vemos qué importante es Pemex en la expansión de la demanda de transporte terrestre en el país. Y pensando en que hay más que estudiar, necesitamos más estudios regionales, explorando impactos locales sobre el medio ambiente, estudios a nivel de municipio, también estudiar más sobre los impactos ambientales en el mantenimiento de caminos. Hay varios futuros proyectos de tesis que podrían salir de estos temas. Y con eso termino y agradezco la oportunidad de compartir este trabajo con ustedes. Muchas gracias, doctor, por su presentación, la cual, bueno, evidentemente nos abre varias inquietudes y además presenta varias vetas para continuar con la investigación, sobre todo con lo que explica hacia el final, ¿no? De las oportunidades de tener estas nuevas investigaciones locales que aborden precisamente los impactos ambientales sobre la construcción de los caminos y el problema del mantenimiento de los mismos, ¿no? Y las características también de cómo se van construyendo los mismos caminos en las diferentes regiones del país ya para estas décadas de los 30, 40, ¿no? Muy bien, vamos a verificar si tenemos por ahí algún comentario, nota ahorita en redes sociales. ¿Tenemos por ahí alguno? ¿No? Y si tenemos preguntas también ahora en la sala por aquí. Sí, adelante. Sí, se lo paso. No, Buenos días, doctor Michael, mucho gusto. Leonardo Márquez de San Luis Potosí. Oye, una pregunta que me surge de lo que escuché de tu trabajo. Dices que este esqueleto que tú investigaste hace las bases de muchas de las carreteras modernas o actuales del México en esta zona de Veracruz y Tabasco.
¿qué tanto en tu investigación has averiguado que son esas redes construidas a partir de los caminos reales, ¿no? Si fueron por encima o no, me gustaría saber esa parte, porque bueno, los caminos reales eran una manera de conectar muchos pueblos y luego las carreteras empezaron a conectar otros, dejando caminos abandonados, ¿no? Pero ¿qué tanto se quedaría en esa parte? Gracias. No, no, muchas gracias por su pregunta. Sí, es correcto. La ruta de México-Veracruz siguió el camino real, el camino nacional después de la independencia. La red colonial tocó importante papel en influir donde iban a construir los primeros caminos carreteros modernos en el país, sí. Adelante, Clotilde. Buenos días, doctor Bess. Clotilde Hernández del Colegio de San Luis. Mucho gusto y qué bueno Hola. que nos acompaña. Le agradezco mucho lo que nos ha compartido hoy. En lo personal, como proyecto de investigación, no he trabajado caminos, pero me llama mucho la atención porque aunque trabajamos otros temas, hay como preguntas eje que metodológicamente a todos nos son de mucha utilidad. Entonces, por ejemplo, ahorita que escuchaba yo su presentación, me queda más clara esta idea de cómo cuando estudiamos procesos del pasado, proyectos de construcción, de vías, de acuíferos, de servicios de agua y demás, siempre en esos proyectos podemos explorar muchas cosas alrededor de ellos. Y yo, por ejemplo, podría ver ese hilo conductor en cómo abordo este proyecto, cómo lo estudio, quiénes lo impulsaron, con qué objetivos, qué medios utilizaron para llevarlo a cabo, porque no solo son los económicos y los políticos, también son los tecnológicos. La tecnología disponible en ese momento, en esa época, para poder llevar a cabo ese proyecto, ¿verdad? Otro hilo conductor en ese mismo sentido es, luego, ¿qué discursos se implementan, sean desde el gobierno o desde otros grupos, para dar legitimidad a esos proyectos? Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, este asunto de que también por ahí hubo la idea de que, bueno, hay que prevenirnos por invasiones nazis y nos van a servir los caminos y cosas interesantes así se encuentra uno al revisar sobre todo archivos históricos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que puede haber un hilo conductor metodológico que a lo mejor nos ayude a entender estos procesos y sobre todo si incluimos ese análisis de los discursos. Entonces, ahí va mi pregunta. En esta investigación que usted hace, ¿qué otros discursos podríamos ubicar para promover este tipo de proyectos? Tenemos esta idea del desarrollo, ¿no? Que es como la más encontrada, la más recurrente. Este asunto de las invasiones nazis, pero no sé qué algún otro ideas que se hayan manejado en la época y por las cuales también se vuelven cautivadoras para la época, que luego van a tener sus retractores, pero por lo general logran cautivar a ciertos grupos y logran ejecutarse, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta y muchas gracias por la exposición. Oh, muchas gracias. Espero que podamos platicar más sobre esto en el futuro también, porque son otros discursos justificando la construcción de caminos. Vemos la SEP muy interesada en la construcción de caminos para facilitar el movimiento de sus maestros a nuevos pueblos. Y vemos varios, varios. La SEP estaba muy interesada en la construcción de caminos, punto. También temas de salud, porque ya es más fácil ir a un hospital en la región. Encontramos cartas en los archivos
aplaudiendo la apertura de nuevos caminos porque ahora ya es más fácil ir al hospital para llevar a sus niños, sus familiares. También, bueno, la transformación del obrero, porque con la construcción de nuevos caminos modernos, con autobuses, con camiones adaptados para llevar personas a diferentes lugares, vemos la creación del chofer, pero en términos más amplios, ¿no? No solamente para coches privados, ¿no? Encontramos sindicatos de choferes que están reclutando recursos para comprar camiones y ya empezar a hacer circulación en diferentes regiones del estado. So, hay corrientes paralelos con la educación, con la salud, con la identidad obrera en el país. Estoy pensando en como otras justificaciones que no solamente están vinculadas al progreso. Um, Well, en términos básicos políticos, y hasta hoy en día vemos que tantos los presidentes municipales y gobernadores aman a inaugurar caminos como monumentos a su relevancia en la política, ¿no? Mira qué tanto he hecho para este pueblo. Yo ya construí 30 kilómetros de caminos y ahora me voy a ser gobernador y luego me convierto a ser presidente, ¿no? Pensando en la trayectoria de Miguel Alemán, por ejemplo. Su identidad como político está vinculado al éxito de construir infraestructuras en el Estado. Gracias. Tengo una inquietud en torno al planteamiento general que nos hace, porque si bien la inquietud es sobre el impacto, digamos, del medio ambiente en la construcción del camino, es decir, las complicaciones a las que se enfrenta por en los ecosistemas por los cuales tiene que atravesar el camino, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y luego los problemas para su mantenimiento, es decir, no es lo mismo construir un camino acá por el altiplano, ¿verdad?, que construirlo en una zona donde la geografía y el clima son muy distintos, ¿no? Entonces eso nos implica una serie de problemas para el mantenimiento y sobre todo por las cuestiones del problema con la lluvia, por ejemplo, ¿no? Y los materiales utilizados. Entonces, eso enfrentaban en esos problemas de los décadas de los 20, de los 30, ¿verdad? Para poder dar este mantenimiento, donde quizá era de manera anual o bianual, donde había que estar prácticamente volviendo a reconstruir el propio camino de terracería, por decirlo de alguna manera, en algunas de sus partes. Pero había también alguna conciencia a la inversa de cuál era el impacto de esos caminos sobre ese medio ambiente que estaba siendo afectado, porque se abrían espacios de selva, por decirlo de alguna manera, se cortaban corrientes de agua, se abrían rutas a lo mejor de animales silvestres, se tumbaban árboles, etcétera. Entonces, no sé si es alguna parte que también ya haya usted analizado al respecto, doctor. Gracias. Sí, gracias. Por un lado, los archivos están llenos de quejas sobre la falta de mantenimiento de caminos por daños hechos por las lluvias y cambios en el clima. Muchas de las preocupaciones de los municipios, de las comunidades, se enfocaron en esto. Y dependiendo de las conexiones políticas del municipio, si es pro el gobernador o no, puede determinar los recursos que están mandados a estos pueblos también en el estado. Había un juego político sobre quién va a tener o recibir su camino reparado primero. También la cuestión de reparación se trata con visitas de políticos importantes en 1950, si no me equivoco, el año
hubo un huracán que destruyó gran parte de la carretera a Veracruz. Y Miguel Alemán iba a dar una gira presidencial. Y entonces enfocaron en reparar la ruta del presidente, dejando a los demás sin reparaciones por meses. Y hay gente que hablan de sentir abandonados. So es primera parte. Segunda parte, como pensando como impactos al medio ambiente. Sí, y creo que esto habla de los sesgos de los archivos también, ¿no? Porque tenemos que trabajar con las prioridades que las personas que generan las materias que encontramos en los mismos archivos. Entonces, encontramos los impactos negativos de la construcción de caminos en el medio ambiente cuando la ruta corta en dos partes una finca y el dueño de la finca está quejando y bloqueando la construcción porque está afectando su propiedad. Cuando abrieron están minando grava para poner en el camino, también esto afectó. Encontramos los animales desde el punto de vista de choques, con vacas, con otros animales, por autobuses, por coches de alta velocidad. Los animales entran por esta parte, por estar a la orilla de los caminos. Y el peligro de, por ejemplo, una finca, sus animales, sus vacas están por un lado, donde está su pasto, pero tienen que cruzar un camino para llegar al agua. Entonces, esto provoca muchos problemas para las vacas y sus dueños, porque hay mucho peligro. Entonces, hay quejas o solicitudes de reconstruir porciones del camino para permitir un desnivel para los animales, para que puedan llegar a su agua y no estar arriesgando, sin darse cuenta, obviamente, que pueden chocar con un autobús o un coche. Ya, pero hasta entonces, cuando son afectaciones, digamos, a la propiedad de las personas, cuando entonces aparecen, digamos, este tipo Sí. de circunstancias, ¿verdad? Sí. No, al menos en mi experiencia en los archivos del estado de Veracruz y en el AGN, no hay grupos como anti-camino como principios, ¿no? A veces es rivalidad, un grupo intentando convencer al gobierno a construir el camino por este lado y no por el otro lado, porque son empresarios rivales o comunidades rivales y quieren que pase el camino por su zona turística. Las campañas como contra la construcción de caminos, como impacto contra el medio ambiente, van a venir en futuras décadas. Ya. Déjame contribuir. Sí, había un dato, pero se trata con Puebla. Y había una comunidad que atacaba a un equipo de constructores porque tuvieron muy mala experiencia con el ferrocarril y no quería que había otro transporte. Pero fue como un caso aislado que no fue como tan amplio en los archivos. Perdón, muy puntual. Me llama la atención, digamos, cómo podemos ver estas situaciones de épocas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este asunto de la apertura de caminos en el presente, pues se haría un escándalo mediático por la devastación de la selva, los árboles, los grupos ambientalistas denunciando y demás. Pero en esa época los conflictos eran otros, ¿no? Quiero el camino Sí. acá, que me quede más cerca. Quiero que quede más cerca de mi capilla, qué sé yo. Entonces, era el mercado. Claro, Llevar su entonces
a mí se me hace muy interesante esta perspectiva histórica y la historia ambiental, obviamente, de ver las distintas situaciones de época, ¿no? Y cómo esto ha ido cambiando, para entender también nuestro presente y para entender a lo mejor en qué cosas regresamos a esas épocas y en qué cosas sí ha ido cambiando la situación, ¿verdad? Hasta en miradas, en perspectivas, en aspiraciones humanas, de grupos, no lo sé. Muchas gracias, profesor. Muy interesante la exposición. Well, muchas gracias por la oportunidad, lo disfruté mucho, gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Estamos ya realmente sobre el tiempo. Tendremos que dar por concluida la charla. Nuevamente le agradecemos que haya podido estar con nosotros en esta tercera ocasión en que se realiza la Environmental History Week, en este caso para la sede que es San Luis Potosí, y en esta ocasión que es el Colegio de San Luis como su sede principal. Es una colaboración en este año entre la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis y el Colegio de San Luis. Entonces, le agradecemos mucho su participación con esta charla sobre la construcción de caminos y el impacto ambiental en el estado de Veracruz durante las décadas de 1930 y 1940, doctor. Muchas gracias. Bonito día. Nos estamos Buen viendo. día. Muchas gracias. Buen día, doctor. Sí, Y gracias bye. a quienes nos acompañaron por Facebook Live y aquí en la sala. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Sí, hasta luego.